Quería hacer algo diferente en este episodio y comentar brevemente un artículo reciente sobre Hegel del profesor Alsnauer de la Universidad de Northwestern. La razón es que se trata de un artículo que ganó el premio al mejor artículo del Journal of the History of Philosophy del año 2023 y es justo un artículo sobre Hegel, sobre la lógica de Hegel. Más específicamente, en este artículo, Alsnauer aborda la idea de que Hegel atribuye verdad o no verdad a conceptos, o lo que también Hegel llama determinaciones de pensamiento en su lógica. Y esto es interesante para nosotros, al margen de si somos hegelianos o no, porque permite apreciar algo distintivo de Hegel y que no es tan común en la historia de la filosofía, de acuerdo al argumento que está construyendo Alsnauer. Básicamente la idea es que nosotros hoy en día, nuestro sentido común es pensar que la verdad es algo que atribuimos más a juicios que hacemos. Por ejemplo, si decimos que pensamos que no es tanto que el concepto de rosa, por ejemplo, puede ser verdadero, sino un juicio, como por ejemplo decir la rosa es roja. Ahora, esta noción de un juicio que puede ser verdad, Hegel la llama corrección o Richtigkeit. Entonces, no es algo que está cercano a la idea de una adecuación entre el intelecto y la cosa. Entonces, podríamos decir que el juicio, si decimos que la rosa es roja, esto podría ser verdad si efectivamente hay algo así como una rosa que es roja. Y esta corrección del juicio con las cosas o lo que están tratando de representar es importante en nuestra vida cotidiana y en las ciencias empíricas. Entonces, con esto Alsnauer quiere decir que Hegel le da una cierta legitimidad o sentido a estas prácticas cotidianas, a las ciencias empíricas, pero quiere dejar en claro que para Hegel hay algo más que esta corrección que se encuentra en los juicios. Lo que quiere enfatizar Alsnauer es que para Hegel la verdad, el concepto de verdad, tiene que ver sobre todo con un acuerdo entre un objeto o contenido con su propio concepto. Entonces es una noción más profunda de verdad, ya no es esta corrección o adecuación representacional entre juicio y objeto o estado de cosas, sino más bien se trata de una noción más profunda de verdad en el sentido de ser una relación que algo tiene consigo mismo en el sentido de ser algo que se adecua o no a su concepto. Entonces, aquí lo interesante es que la verdad pasa a ser una propiedad de los objetos y no una propiedad de lo que pensamos, creemos, juzgamos o aseveramos sobre ellos. Y acá Alsnauer presenta algunos ejemplos de Hegel, sobre todo apelando a la lógica de la enciclopedia, algunos añadidos, y hay unos cuatro ejemplos. Eh, Uno de ellos es que para Hegel un cuerpo enfermo no está de acuerdo con el concepto de vida. Entonces, si el concepto de vida y nuestros cuerpos instancian de alguna forma el concepto de la vida, estar enfermo es algo que no está en este grado de adecuación o de acuerdo, no mantienen esta relación apropiada y hay un elemento, si se quiere, como de no verdad ahí. De ahí otro ejemplo ético para que se pone es que el robo es una acción que no está de acuerdo con el concepto de actividad humana. Entonces los seres humanos actuamos, hay un concepto de lo que es una actividad genuinamente humana y Hegel en este caso está al parecer diciendo que el robo es una acción que no está de acuerdo con este concepto. Y de ahí hay otros dos ejemplos interesantes que quizás nos pueden ser más intuitivos. Uno tiene que ver con la amistad, que cuando hablamos de un amigo y del concepto de amigo, podemos hablar de un verdadero amigo si es que es una persona que efectivamente hace las cosas que el concepto de amigo dice que deben hacer, ¿no? Y que tiene que tener una serie de atributos o virtudes o lo que fuese, o hacer cosas particulares. Y lo mismo también con el concepto de Estado. Entonces hay un concepto de Estado y los estados realmente existentes van a ser más o menos verdaderos dependiendo qué tanto se adecúen a este concepto. Ahora, Alsnauer considera que esto es algo bien distintivo de Hegel, pero
igual aquí lo que estamos tomando para pensar la verdad son individuos o entidades espaciotemporales que están instanciando conceptos. Estamos hablando de un cuerpo de verdad en el espacio-tiempo que está enfermo, lo mismo con un estado que existe en un contexto histórico determinado, y así con un robo particular, y lo mismo con un amigo particular, ¿no? Entonces, si no se corresponden con el concepto que se supone que están instanciando, serían algo malo o no verdadero. Entonces, esto permite ilustrar una idea de verdad aplicada a un objeto, en este caso. Ahora, Alsnauer aquí da un paso siguiente para entrar a la lógica. Lo que sucede aquí es que la lógica no habla de individuos espaciotemporales, sino va a hablar de formas lógicas, categorías, o también llamadas determinaciones de pensamiento, conceptos, y entonces no estamos hablando de la verdad de juicios o de individuos espaciotemporales. Entonces, él ha utilizado este ejemplo de los individuos espaciotemporales para mostrar que hay un tipo de verdad en términos de una autorrelación de individuo y concepto, pero ahora quiere enfatizar esa autorrelación para la lógica, donde solamente vamos a tratar, en la lógica de Hegel, de determinaciones de pensamiento, de categorías o de conceptos al margen de su aplicación a un objeto. Entonces, aquí es donde viene esta parte que es todavía más contraintuitiva, y es de que vamos a hablar de la verdad de una determinación de pensamiento, de una categoría, de un concepto, si es que esta categoría, si esta determinación de pensamiento, si este concepto está de acuerdo consigo mismo. Y cuando estoy hablando de determinaciones de pensamiento o categorías o conceptos, aquí estamos hablando, para los no hegelianos, como de unos conceptos filosóficos básicos, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos que menciona Alsnauer son ser, existencia, finitud. Y la idea acá, para ver esta autorrelación, es de que la no verdad de un concepto en la lógica de Hegel surgiría por un tipo de contradicción interna, bajo la idea de que al analizar o prestar atención a lo que se supone que es o que significa este concepto que expresa, lo que descubrimos son determinaciones incompatibles. Es decir, lo que vemos es una especie de despliegue de una contradicción intraconceptual. Y Alsnauer quiere enfatizar lo distintivo de esta contradicción intraconceptual frente a otros ejemplos típicos de conceptos contradictorios que nosotros tenemos en contextos no hegelianos. Los más conocidos son cuando hablamos de un círculo cuadrado o de un hierro de madera, porque estamos hablando de conceptos que no tienen un objeto, ¿no? No existe un círculo cuadrado, no existe un hierro de madera, pero además son podemos hablar de casos o de preguntarnos si efectivamente podemos pensar estos conceptos o si son unas etiquetas que son como vacías. Pero Hegel no va a hacer esto para Alsnauer, no. La lógica de Hegel no simplemente va a tratar de lo que puede ser meramente pensable o de una mera posibilidad lógica sin más, y tampoco va a tratar de conceptos contradictorios que son impensables. Y acá Alsnauer retoma otras categorías que se mencionan en la lógica, como la causa, el efecto, la fuerza, la expresión. Y estos conceptos o categorías, en última instancia, se van a revelar como no verdaderos desde esta concepción hegeliana, pero sí van a poder ser aplicados con más o menos éxito, diríamos, a cosas finitas, no así a objetos infinitos. Entonces, aquí Alsnauer trata de enfatizar que hay algo en la idea de el concepto y su aplicación, y cómo hay algo de la contradicción intraconceptual que se revela. Pero para enfatizar lo distintivo de Hegel, Alsnauer contrapone esto con las antinomias kantianas. Entonces, acá no voy a poder entrar en Kant porque la idea es hacer esto breve, invitar, más bien que esto sirva como un pretexto o invitación para que los interesados puedan revisar el artículo. Pero básicamente, el problema cuando Kant hace una crítica de la razón pura y analiza la naturaleza de las categorías, es de que muchos problemas metafísicos surgen porque estamos aplicando mal los conceptos. Tenemos estos conceptos que deben ser aplicados de una cierta forma para simplificar a objetos de experiencia, y entonces cuando trascendemos estos límites los estamos aplicando mal y generamos una serie de problemas. Lo interesante
lo que Alsnauer quiere hacer para mostrar cómo Hegel se distingue de Kant con esto es que Hegel cree que el problema no es aplicar mal conceptos a objetos que van más allá de los límites. Él cree que el problema es interno a los conceptos mismos. Y acá Alsnauer pone como un ejemplo para ilustrar este tipo de contradicción interna cuando hablamos de el número cardinal más grande. Entonces, si hablamos del número cardinal más grande en general y tratamos de pensar qué significa, el problema que se va a manifestar es que no puede haber un número cardinal determinado que sea más grande que cualquier otro número, porque al determinarlo esto va a ser imposible, ¿no? Entonces, ese es un tipo de contradicción interna. Entonces, hay un dominio de aplicación de los números cardinales determinados que es restrictivo, que es ordinario, donde esto funciona, pero la contradicción se va a revelar cuando queremos, por así decirlo, predicarlos de manera absoluta o tratar de usarlos de manera incondicionada, ¿no? Y esto va para Hegel generar en este despliegue de categorías o de conceptos una sucesión de contradicciones intraconceptuales. Ahora, acá yo debo decir, como una opinión personal, que este ejemplo, la razón por la cual a mí no me gusta mucho es porque no es un ejemplo típicamente hegeliano de la lógica. Es como que Alsnauer ha construido este argumento súper elegante, claro, estructurado. Además, escribe muy bien sobre estos temas. Es un ejemplo de cómo los especialistas sobre Hegel pueden escribir sobre temas muy complicados de una manera clara, rigurosa, pero en el momento como de mostrar cómo funcionaría esto en la lógica de Hegel, él utiliza este ejemplo de los números cardinales y creo que hubiese sido mejor usar uno mismo de la lógica para ver él cómo presentaría esta especie de despliegue o análisis para mostrar cómo surge esta contradicción intraconceptual. Porque en última instancia lo que él quiere enfatizar con esta concepción que él tiene de la lógica de Hegel es que la lógica de Hegel opera como un análisis conceptual previo a la filosofía real, a hablar de la filosofía de la naturaleza, a hablar de la filosofía del espíritu, y esto creo que el ejemplo no es que no ayuda porque clarifica un tipo de contradicción, pero creo que al no ser centralmente hegeliano esto no me parece que funciona tan bien o no ilustra tan bien el argumento interesante que está elaborando. Y luego la última parte del texto o del artículo es un poco diferente, así que hasta acá uno podría leer a Alsnauer y entender qué es lo que está proponiendo, pero en la última sección él trata de mostrar las implicancias de esto para una conversación contemporánea entre especialistas de Hegel sobre la relación que puede tener Hegel, la noción de verdad y de concepto, con lo que vimos antes, de la naturaleza del juicio y de las relaciones inferenciales. Y esto es algo mucho más especializado y que está estructurado principalmente alrededor de la obra de Robert Brandom. Eh, Así que acá yo voy a hablar muy sucintamente porque no es algo en lo que yo he entrado muy seriamente todavía, pero lo que Alsnauer va a decir es que Brandom y otros ponen énfasis cuando tratan de explicar de qué trata Hegel o las contribuciones de Hegel, especialmente a la filosofía del lenguaje. em, es que ellos ponen el énfasis en el juicio y en las relaciones inferenciales y hay como una especie de holismo semántico donde el contenido conceptual se va a ir determinando a la luz de el juicio y las relaciones inferenciales. Y Alsnauer va a criticar esto porque piensa que hay evidencia textual en Hegel, especialmente en la lógica, para hablar de la verdad del concepto, de los conceptos y como una prioridad del concepto antes que del juicio. Y acá entonces Alsnauer pasa de la prioridad de los juicios a los conceptos, perdón, de la prioridad de los conceptos por sobre los juicios a decir de que hay una prioridad de el concepto hegeliano frente al juicio. Entonces, él va a enfatizar que acá el concepto tiene prioridad. Esto no está mal per se, pero también siento que es un movimiento muy rápido porque hemos hablado de conceptos y de categorías en plural. Y luego, para hacer esta gran crítica a este tipo de holismo semántico, hay este movimiento para hablar de el concepto sin detenerse mucho en cómo se entiende esto. Pero lo que quiere enfatizar con esta perspectiva hegeliana conceptual es que el concepto en la lógica termina operando como una unidad que contiene juicios y los juicios son los momentos que hacen explícito el concepto, como algo que se desarrolla. Entonces, no es que los conceptos son ladrillos o partes que armamos para hacer juicios.
Y no es que el contenido de los conceptos es algo que se deduce o que emerge cuando usamos juicios o hacemos inferencias, sino que Alsnauer quiere defender que hay el concepto como esta unidad de la cual surgen juicios como momentos que explicitan el concepto. Entonces el concepto es, digamos, se entiende bajo una analogía orgánica, como una especie de semilla que se va desarrollando, que se va desplegando, y entonces los juicios hacen explícito esto, como si fuesen ramas o raíces de esta semilla que es el concepto, ¿no? Entonces, el holismo no es un holismo semántico, sino que es un holismo del concepto. El concepto es esta totalidad, esta unidad de la cual se despliegan o se desprenden los juicios como momentos que hacen explícito lo que yace ya de por sí en esta unidad conceptual. Ahora, aquí muy de pasada, y tampoco es que esto se tiene que demostrar, porque finalmente Hegel trata de hacer esto en su propio texto, pero algo que se menciona de pasada como la pretensión de Hegel, pero nunca se evalúa por qué sería o no, o por qué tendría o no sentido, es de que como hemos visto que las categorías se van sucediendo porque se supone que tienen una contradicción intraconceptual, aunque no hay un ejemplo de cómo se da esto en el texto, y esa creo que es la principal limitación, al final, siguiendo el orden de la ciencia y la lógica, Alsnauer tiene que decir que para Hegel la idea absoluta va a ser el único concepto no contradictorio, ¿no? El que finalmente está a la altura de no padecer de estas contradicciones intraconceptuales, pero no se dice primero si esto funciona o por qué no, o cuáles son las razones de por qué para Hegel esto sí termina funcionando. No digo que Alsnauer no tenga una respuesta a esto, simplemente digo que el artículo lo menciona de pasada y se siente un poco más ad hoc o postulado y es más como una especie de manera de cerrar lo principal del texto, ¿no? Pero tiene sentido también por la extensión, pero es algo que uno le genera también desazón al final. En última instancia, y esto quería enfatizar antes de cerrar, quería hacer un episodio breve haciendo algo diferente, ¿no? Comentando un artículo sobre Hegel reciente, de una manera que pueda ser un poco más inteligible, si se puede, para una audiencia un poco más amplia. Lo interesante es que al final Alsnauer quiere enfatizar que la manera como él entiende la ciencia lógica, porque finalmente este va a ser un debate entre especialistas de Hegel, ¿no? Entonces, Alsnauer va a considerar que la ciencia lógica es sobre o trata de un análisis lógico de conceptos, es un análisis de estas categorías, viendo este movimiento intraconceptual, de contradicciones, ¿no? Pero la idea es que esto es previo a un razonamiento filosófico substantivo sobre la estructura fundamental de la realidad. Entonces, Alsnauer no piensa que la lógica es un tipo de metafísica fuerte, digamos. Más bien, siguiendo el ejemplo que mencioné de Kant, la ciencia de la lógica trata de analizar las categorías, ver en qué medida las categorías pueden estar libres de contradicción antes de ser aplicadas. Entonces, lo que quería, o con lo que quería cerrar es de que a mí me da la impresión que Alsnauer va a entender la ciencia lógica de Hegel más como un análisis de categorías, de conceptos, donde se un despliegue, un desarrollo intraconceptual, viendo cuáles categorías son menos contradictorias o pueden superar este tipo de contradicciones hasta llegar a la idea absoluta. Pero esto es un análisis principalmente categorial, no es una ontología fundamental sobre la estructura fundamental de la realidad, porque en última instancia la pregunta acá es eh, como una respuesta a lo de Kant de las antinomias, es decir, si Kant se preguntaba cómo podemos aplicar o cuándo la aplicación de un concepto es correcta o está bien hecha, digamos, con Hegel es un paso atrás, es no podemos presuponer sin más que las categorías que hemos heredado son verdaderas, y la ciencia de la lógica es el examen riguroso, se supone, de estas categorías, ¿no? Y entonces ahí es donde se ata todo bajo la conexión entre verdad, una verdad que no es sobre el juicio, no es sobre la inferencia, tampoco es sobre el individuo espacio-temporal, sino es sobre esta forma lógica, esta determinación de pensamiento y la relación que esto guarda con las otras categorías y con el proyecto de Hegel en su conjunto. Entonces creo que con esto
He intentado hacer una presentación panorámica de este artículo, que es muy interesante. Si les interesa, lo recomiendo. Voy a poner el enlace también en la descripción. Eh, Así que, nada, creo que aquí lo dejo. Eh, si tienen algún comentario, sugerencia, siempre es bienvenido. Si sienten que a alguien le podría interesar este episodio, también apreciaría si lo pueden compartir con quien pueda estar interesado. Y nos veríamos en el siguiente episodio. Muchas gracias.